Bienvenidos amigos a otro episodio de Los Amigos del Tío Toño, el podcast donde celebramos la pasión, la historia y la grandeza de varios personajes de aquí de nuestra ciudad de Monterrey. Hoy en Los Amigos del Tío Toño tenemos a un gran referente del fútbol americano en Monterrey y de México. Él fue coach de los auténticos Tigres y de los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey. Él ha dejado una huella muy grande en varios de los jugadores que pasaron por estas dos instituciones. Damos la bienvenida aquí a nuestro buen amigo, que por cierto, quiero comentarles, él vive en el sur de Monterrey. Aquí el coach Mundo Reyes. Bienvenido, Mundo. Toño, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y como siempre, pues el estar en contacto con la gente siempre es gratificante. Muchas gracias por la invitación y gracias por este espacio. Gracias, al contrario. Quisiera que le platicaras un poco al público tu trayectoria, tu vida personal. Primeramente, ¿cómo iniciaste en el tema del fútbol americano? ¿Qué fue lo que te llevó al fútbol americano? Sería una historia larga, ¿no? En el sur de Monterrey precisamente está el Club Águilas del Country, donde participé cuando era apenas un niño en categoría Peewee. Tenía yo 10 o 11 años cuando empezamos a participar en el fútbol americano. Y después de eso, pues la preparatoria y la facultad y después jugar en Tigres y prácticamente toda la vida ha estado ligada con el fútbol americano. Después de eso ya me integro como entrenador en la Universidad de Monterrey. Primeramente fue mi primer trabajo con un equipo de fútbol americano de categoría intermedia. Después fui entrenador de Borregos por 14 años, por espacio 14 años, y posteriormente terminé siendo entrenador de Auténticos Tigres por 7 años. Por lo que veo tu trayectoria o la vida de estudiante corrió en forma paralela con el tema del fútbol americano. Entonces te toca ver las dos facetas. ¿Qué diferencia encuentras tú entre ser jugador de fútbol americano y luego haber sido coach de las dos instituciones aquí regias? Fíjate que es un deporte muy bonito. El fútbol americano es un deporte que forma mucho a los muchachos. El deporte en sí es algo muy formativo y algo que se recomienda ampliamente para ser un coadyuvante con la educación de los muchachos, de los niños y los muchachos. Pero el fútbol americano en especial tiene algo que lo distingue del resto de los deportes por la exigencia del deporte mismo, por todo lo que se requiere de entrega de los jugadores, que muchas veces incluso el jugar fútbol americano en niveles ya de categoría intermedia o liga mayor, cuando los muchachos ya están en su carrera profesional, pues es muy exigente y es muy demandante, ¿no? Por eso tiene mucho mérito el hecho de que el fútbol americano colegial, por ejemplo, en México se juegue con estudiantes de nivel profesional, ¿no? La verdad es que es un logro doble para los jugadores que tienen que llevar a cabo sus estudios y al mismo tiempo pues todo lo que te exige un deporte como el fútbol americano. Bueno, finalmente a ti te toca vivir con las dos instituciones de la ciudad, tanto con Auténticos Tigres como con Borregos Salvajes. Y yo me atrevería a decir, no nomás de las dos ciudades de México, somos un referente del fútbol americano. ¿Cómo viviste tú ahí esos clásicos? Primero como jugador y luego ya como coach de estos equipos. Como jugador, pues no me tocó ganar un clásico. Como jugador, yo jugaba con Tigres y pues no nos tocó ganar. No me tocó ganar ninguno de los clásicos. Pero posteriormente, como entrenador, pues cuando estuve por 14 años con Borregos Salvajes y participamos en muchos clásicos. Es una fiesta. El fútbol americano en Monterrey y en México en sí es una fiesta, pero el clásico se vive con mucha pasión. El clásico se vive con mucha pasión en Monterrey. Todos los aficionados de Borregos, los aficionados de Auténticos Tigres, la gente se mete mucho con el deporte y eso es algo positivo, ¿no? Porque es algo que crea esta comunidad, ¿no? La misma rivalidad que existe entre ambas instituciones educativas, obviamente que enaltece la calidad del fútbol, el interés que existe por parte de la gente en el deporte del fútbol americano, y creo que es algo positivo a fin de cuentas. Y yo creo que es importante lo que comentas en el sentido que es algo positivo. Desgraciadamente, yo recuerdo por ahí en mi época de estudiante en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
por ahí me tocó vivir un episodio muy triste, muy desagradable entre un partido de fútbol americano. No sé dónde estabas tú en ese momento cuando aquel partido de fútbol entre Auténticos Tigres y Burros Blancos del Politécnico, donde hay una balacera. Sí, claro. No sé si tú estabas ya en Tigres, en Auténticos Tigres, o estabas ya en Yo estaba en la Salvajes. preparatoria en ese entonces, cuando estaban jugando ese campeonato del 77, y yo estaba apenas saliendo de la preparatoria, pero sí me tocó, incluso me tocó estar en el estadio, ¿no? Es uno de los episodios pues bastante tristes, ¿no? De los cuales podemos hacer memoria. Yo creo que el más triste que se ha vivido en el deporte en Monterrey, cuando esta balacera en plena final de la Liga Mayor, de la categoría de Liga Mayor, que por cierto el equipo de Auténticos Tigres termina ganando el partido, pero pues con esto desagradable que llega a suceder. Como te digo, yo estaba en la preparatoria, estaba en el estadio ese día y pues recuerdo como si fuera ayer todos los Fíjate que elementos. a mí en lo personal me tocó también estar ahí presente. Yo estaba recién ingresado a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Afortunadamente por ahí hubo un trabajo muy limpio, muy certero de un agente de televisión que logró captar esta imagen y donde pudimos apreciar cuando por ahí trataron de pasar la pistola hacia otra persona, pero la cámara se ve que lo sigue perfectamente y si no mal recuerdo, pues finalmente agarraron al culpable y creo que quedó aquí detenido. Yo creo que fuera de ahí pues no hemos tenido un episodio tan desagradable dentro del fútbol americano. Yo creo que tiene más cosas positivas que negativas. No sé tú cuál consideres o si recuerdas una o algunas anécdotas que ya te haya tocado vivir dentro de estas dos instituciones, sobre todo que las recuerdes y te han dejado marcado. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que como jugador y después como entrenador te dejan marcado del fútbol americano, la camaradería que se vive, el hecho de ser un deporte donde el equipo es muy numeroso, cada equipo se compone por 60, 70, hasta más jugadores. A mí me tocó estar en un equipo de Osos de Mecánica donde pues éramos prácticamente 90 o casi 100 jugadores en el equipo. Eso te pone en contacto con muchos jugadores y como te decía, la misma exigencia del deporte hace que se cree ese vínculo entre los jugadores, esa hermandad que se desarrolla entre los jugadores que juegan en un mismo equipo y obviamente esa amistad no es nada más con los jugadores que son compañeros tuyos en el equipo. Jugabas en contra del otro equipo de aquí de la ciudad y obviamente que Borregos, Tigres, todos son amigos, todos somos amigos y nos juntamos y platicamos y todo. Es la camaradería que se desarrolla con el fútbol americano es muy buena, además de lo que te decía, ¿no? La disciplina que exige el hecho de jugar fútbol americano. Entonces, bueno, yo creo que ¿tú cómo valoras o cómo ves que Monterrey? ¿Cuál es la diferencia en Monterrey, que es una cuna del fútbol americano comparado con el resto de México? Mira, yo creo que para nadie es un secreto, ¿no? Que en Monterrey se juega el mejor fútbol americano del país. Eso no estoy hablando nada más por hablar. Las últimas 2, 3 finales han sido encuentros entre los dos equipos de Monterrey, ¿no? Prácticamente se pudiera decir que el mejor fútbol americano de Liga Mayor se juega en Monterrey. Han sido dominantes los equipos en los últimos años. Las categorías infantiles, la Liga Infantil de Monterrey es una de las ligas más organizadas y mejor estructuradas que existe en el país. Entonces prácticamente pudiéramos decir que Monterrey es la meca del fútbol americano en todo el país. Hay gente de la capital que no le gusta mucho esta aseveración que estoy haciendo, pero pues yo creo que hay los elementos como para decirlo con las pruebas en la mano, ¿no? Y aparte, pues yo finalmente creo que ahí están los números, ¿verdad? Así es. Y los números hablan por sí solo en cuanto al nivel de competencia que tiene Monterrey. Y precisamente hablando de ese nivel de competencia que hay,
¿Cómo ha cambiado ese nivel de competencia, yéndose un poquito hacia atrás y hacia actualmente, sobre todo en estos últimos 20 años? ¿Es el mismo nivel de competencia? ¿Hay más competencia? ¿Vamos avanzando? ¿Vamos retrocediendo? La competencia siempre ha sido la misma, ¿no? Siempre hay esa vehemencia por ganar, por obtener el triunfo y esa rivalidad deportiva que siempre hace el deporte, el fútbol americano muy interesante. Creo que se ha desarrollado mucho la preparación física, sobre todo de los jugadores. Ese es el elemento que yo destacaría, a diferencia del pasado, ¿no? En el pasado había preparación física, pero no era tanto como ahora. Creo que uno de los elementos que más se han desarrollado en el fútbol americano, y creo que es una de las causas por las que Monterrey está al frente en todo el país, es precisamente eso, ¿no? Las programas de desarrollo físico que tienen los jugadores. Hoy día tú ves a los jugadores y son mucho más desarrollados que en los tiempos cuando me tocó jugar a mí, incluso cuando me tocó coachar. O sea, ahorita el desarrollo físico de los jugadores creo que es el que ha experimentado un avance más grande. ¿Qué consideras tú que hace falta para que crezca aquí el fútbol universitario, ¿verdad? Y creo que nos falta todavía dar un paso comparado, por ejemplo, con lo que tenemos aquí en el Valle de Texas, ¿verdad? Allá el fútbol a nivel universitario pues ha crecido enormemente. ¿Qué crees que nos falta aquí en Monterrey o en México? Yo no diría que nos falta nada. Yo creo que hay diferencias muy marcadas con el fútbol americano en los Estados Unidos comparado con México. Algunas de las razones yo consideraría que serían la genética más que nada. Entonces, en realidad creo que no hay mucho que nos falte. Hay todavía camino por recorrer. Los coaches actualmente se preparan muy bien, al igual que en el pasado. Los coaches van a Estados Unidos a capacitarse, a prepararse para ser cada vez más capaces y tener pues un mejor desempeño como entrenadores, ¿no? Hay que recordar que los entrenadores de los equipos de Liga Mayor prácticamente están dedicados al 100% a esto, es su profesión, y en ese sentido pues es evidente que tienen que tener una parte importante de su tiempo para prepararse y para actualizarse en el deporte del fútbol americano. Mundo, estamos aquí platicando con Mundo, que fue jugador tanto en Auténticos Tigres como en Borregos Salvajes, hablando un poquito ahí de lo que es la filosofía y el liderazgo que se debe tener en el campo o en los equipos de fútbol americano. Cuando tú participabas en esos dos equipos, ¿qué valores inculcabas o qué valores te buscaba transmitirle ahí a tus compañeros? Es que mira, tal vez pueda decirte tal o cual valor, te podría decir el respeto, la enseñanza, la dedicación, pero yo creo que el fútbol americano mismo tiene englobadas todos estos valores, que no hay manera en que tú puedas formar parte de un equipo de fútbol americano si no los tienes dentro del equipo. Entonces el simple hecho de pertenecer a un equipo de fútbol americano, ya estás desarrollando ese tipo de valores, porque de otra manera no podrías estar, ¿no? Entonces creo que es algo muy positivo. El liderazgo que representa el coach en un equipo de fútbol americano es algo muy importante, y ese liderazgo se tiene que ejercer con mucha responsabilidad. Yo siempre he dicho una cosa: el hecho de ser un entrenador de fútbol americano, el hecho de ser un coach de fútbol americano es un privilegio muy grande, pero al mismo tiempo tiene su cuota de responsabilidad, claro. Y es una responsabilidad abrumadora. Si lo analizas, estás al frente de un grupo de muchachos, y sobre todo cuando hablamos de jóvenes, de ligas infantiles o ligas juveniles, estás formando muchachos. Y la influencia que puedes llegar a tener en esos muchachos es definitiva en lo que se refiere a su vida futura. Y esa responsabilidad es muy grande, porque tu influencia puede ser positiva o negativa. Entonces, es al mismo tiempo que es un privilegio, es una responsabilidad grande el hecho de ser entrenador, y como tal la tiene que tratar cada uno de los entrenadores, ¿no? Y ellos lo saben. Cada uno de los entrenadores sabe perfectamente la influencia que tiene sobre los jugadores, lo importante que es el establecer un buen ejemplo, el tener un buen liderazgo. Yo te voy a ser muy sincero, yo estoy muy orgulloso del trabajo que pude hacer como entrenador. El desarrollo deportivo creo que está
por encima de muchas cosas en mi carrera. Y puedo decirte ahorita orgullosamente que el entrenador en jefe actual de Borregos Salvajes y el entrenador en jefe actual de Auténticos Tigres, ambos me tocó la suerte de ser entrenador de ellos y fueron dos chicos que se desarrollaron muchísimo y que desarrollaron ese liderazgo del que estamos hablando y que hoy día, gracias a ese desarrollo de valores que tuvieron, pues están al frente de cada una de las instituciones educativas pues más preponderantes en cuanto al deporte del fútbol americano. Ahorita que iniciamos el podcast hablamos de que eres un personaje que ha generado mucha influencia en muchos jugadores. Ahora, y viendo un poquito hacia atrás, ¿qué jugador o qué historia de inspiración te marcó a ti como jugador o como coach? Mira, yo te voy a decir una cosa. Para mí fue muy importante mis entrenadores, los entrenadores que yo tuve. Mi primer entrenador, Alfonso Garza Montemayor, el buen Tata Poncho, un saludo para el coach Poncho Garza. Él fue mi primer entrenador en infantiles. Él me enseñó prácticamente las bases del fútbol americano, pero era una persona entregada y esa entrega creo que fue la principal enseñanza que nos dio a todos aquellos que fuimos jugadores de él. Tuve la oportunidad también de ser jugador del coach Cástulo Vela, que fue coach en los Osos de FIME, que incluso llegó a ser director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, donde yo tuve la oportunidad de estudiar. Y fue otra influencia muy positiva también el coach Cástulo Vela. Era un gran entrenador, pero sobre todo una gran persona. Y creo que ese impacto que tuvieron los entrenadores en mí fueron en primer lugar los que me impulsaron a tomar la decisión de convertirme yo también en un entrenador de fútbol americano y después de esto pues tratar de llevar, de tener ese mismo impacto positivo en los jugadores con los que yo entraba en contacto. Bueno, cuando se gana un partido, cuando se sale airoso, triunfante de un partido, pues qué bueno, ¿verdad? Aquí yo te preguntaría, por ejemplo, ¿cómo lograbas tú motivar a tus compañeros? ¿Cuál era ese esquema, esa estrategia de motivación en los momentos difíciles de algún equipo, sobre todo cuando se llegaba a perder o cuando se conocía la derrota? Normalmente los entrenadores apelamos a todo aquello que se ha entregado previo al juego, ¿no? Y cuando quieres motivar al equipo, pues lo llevas atrás, a todo el tiempo que le han dedicado, a todo el esfuerzo que se ha tenido para la preparación del partido. Y obviamente no todos los partidos tienen la suerte de ganarlos, pero la motivación siempre es la misma, ¿no? Y déjame decirte una cosa, Toño, las ventajas o los beneficios que te aporta la práctica del fútbol americano no están solamente en función del resultado en el marcador. Los jugadores todos obtienen esos beneficios. Obviamente todo el mundo sale a ganar y cuando ganas, qué bueno, hay que hacer fiesta, pero cuando pierdes creo que también hay mucho que agradecer. Desde tu perspectiva, obviamente vivimos en una ciudad donde tenemos equipos de fútbol, soccer, tenemos béisbol, tenemos básquetbol y obviamente por lo que estamos platicando, fútbol americano. ¿Qué es lo que hace al fútbol americano aquí en nuestra ciudad diferente con las otras disciplinas o con los otros deportes? Yo creo que no hay mucha diferencia. El simple hecho de que los chicos participen en deportes es algo ya positivo para ellos. Va a ser un desarrollo integral que van a tener, no nada más en la escuela, sino también en el deporte. Hay mucha enseñanza en ambos lados, pero yo no pondría muy en especial el fútbol americano. Hay ciertas cosas en el fútbol americano, ya te he comentado algunas de ellas. Primero, lo numeroso del equipo, que hace un poquito más complicadas las cosas para tener un equipo exitoso. Y sobre todo también la cantidad de amigos que puedes llegar a desarrollar cuando participas en un deporte como el fútbol americano. Es un poquito más demandante que otros deportes, requiere de mayor entrega por parte de los chicos y creo que esas serían las ventajas que en un momento dado podría tener, pero definitivamente que cualquier deporte, la práctica de cualquier deporte es esencial y es muy buena y muy positiva para los chicos. Tú desde tu experiencia y de tu trayecto que tuviste dentro de estas dos instituciones, ¿consideras que ya hay una cultura de fútbol americano aquí en nuestra ciudad de Monterrey?
Sí, claro, claro. El fútbol americano ya en Monterrey llegó pues prácticamente para quedarse, ¿no? La gente sabe que el fútbol americano es parte de la cultura regiomontana. Los chicos desde muy pequeños, sus papás los acercan a los clubes infantiles para que participen, empiecen a desarrollarse en el fútbol americano. Y a fin de cuentas, creo que sí, lo dices muy atinadamente, Toño, ya pasó a formar parte de la cultura de Monterrey. Mucha gente está participando ya en el fútbol americano. Yo creo que si sales a la calle en Monterrey y platicas con 10 personas que te encuentres, tal vez 7, 8 de ellos ya participaron, en algún momento de su vida participaron en el fútbol americano y eso es mucho decir, ¿no? Creo que es parte de la cultura. Ahorita tú comentabas y mencionabas ahí unas figuras y leyendas del fútbol americano que de una u otra manera influenciaron mucho en ti, dejaron una huella, pero también hablar del fútbol americano en Monterrey es hablar de un ingeniero Cayetano Garza o de hablar de Fran González. No sé qué opinas tú al respecto. Para mí en lo personal de esas dos grandes figuras o dos grandes referentes del fútbol americano de Monterrey. Sí, como no, el coach Cayetano Garza es un referente sin lugar a dudas del fútbol americano en Monterrey. No se puede hablar del fútbol americano en Monterrey sin mencionar al coach Cayetano Garza. Después tuve la oportunidad de ser un buen amigo de él. Cuando me tocó la fortuna de ser entrenador en jefe de Auténticos Tigres, llegué a desarrollar una amistad muy bonita con el coach Cayetano Garza. Y la verdad es que increíble, increíble. Un tipo como no hay dos. Tuve la fortuna de trabajar por 14 años con Fran González también en el Tecnológico de Monterrey. Una persona entregada, una persona dedicada, muchas cosas, muchas enseñanzas que logré mientras estuve trabajando en el Tecnológico con Fran González. Y la verdad es que hay mucha gente aquí en Monterrey que son referentes y que cuando hablas de fútbol americano tienes que hablar de ellos. Sin lugar a dudas, esos dos que mencionas, uno en la Universidad de Nuevo León, el otro en el TEC de Monterrey, son sin lugar a dudas dos de los íconos del fútbol americano acá en Monterrey. ¿Por qué consideras o consideramos que el fútbol americano aquí en Monterrey es nuestro deporte estudiantil? Y como que hasta ahí termina la parte estudiantil y tenemos que voltear hacia la frontera, hacia la NFL, a ver si somos cowboys o si somos acereros. ¿A qué se debe que nos quedamos en la parte estudiantil, que no hemos dado un paso más allá? Mira, existe ahorita ya una liga, ya tiene cerca de 10 años de estar en boga una liga de fútbol americano profesional en México, la LFA. Hay muchos chicos que salen de fútbol colegial y ya están participando en esa liga profesional. Y creo que es algo positivo, creo que es algo muy bueno el hecho de que los chicos tengan la oportunidad de salir de su carrera, de terminar de sus estudios y después brincar a jugar fútbol americano de manera, voy a decir, semiprofesional, porque no es a lo que se dedican. Pero lo más importante aquí es que en Monterrey, y creo que en general en México, los chicos saben, los jugadores saben que el fútbol americano es parte de su educación, es algo formativo, es un coadyuvante formativo de su preparación profesional. Los chicos se están preparando para salir al campo laboral como profesionistas. De cada, no sé, 100 jugadores que juegan fútbol americano, pues solamente 1 o 2 van a llegar a jugar a nivel profesional. Sin embargo, todos ellos van a salir al mercado laboral a trabajar como profesionistas. Entonces, ese debe ser el enfoque del fútbol americano estudiantil. El fútbol americano estudiantil es un coadyuvante de la educación de los estudiantes y no es el objetivo final, ¿no? Sabemos que no sé, de cuántos jugadores, no sé, pero de cuántos jugadores sale un jugador que puede tener una oportunidad de jugar en la NFL, son muchísimos. Entonces, la preparación del fútbol americano aquí en México no está orientada hacia ir a jugar fútbol profesional, sino simple y sencillamente tomarlo como lo que es, ¿no? Pues un coadyuvante para la educación de los jugadores. En base a lo que nos comenta Mundo, entonces nos estás tratando de decir que yo creo que hay que seguir apoyando, apostarle mucho al tema de las ligas infantiles de fútbol
americano, para que sigan impactando mucho luego en la parte estudiantil y luego en la parte de ya un poquito profesional. ¿Es correcto eso, Mundo? Sí, yo creo que hay que fomentar el fútbol americano, es algo positivo para los chicos, es algo positivo para los estudiantes y por fortuna aquí en Monterrey, como te digo, la liga infantil ha tenido mucho auge, ha tenido mucho crecimiento y por fortuna dos de las instituciones que mayor apoyo brindan a sus programas de fútbol americano son precisamente la Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey. Entonces, en ese sentido, creo que estamos del otro lado. Las autoridades entienden perfectamente la importancia de ofrecer de apoyo decidido a los programas de fútbol americano y creo que esa es otra de las partes que tiene el fútbol americano regiomontano por encima del resto del país. Mundo, después de tantos años que participaste tú en el tema del fútbol americano aquí en la ciudad de Monterrey, ¿cuál consideras tú que ha sido el legado más importante que te dio tanto en tu vida personal como en tu vida profesional que te ha dejado marcado hasta la fecha? Yo creo que mucho es la disciplina, ¿no? La disciplina que se requiere, la entrega que se requiere para ser un jugador de fútbol americano, lo importante que es enfocarte en el fútbol americano al mismo tiempo que realizas tus estudios, lo multifacético que se requiere para poder ser un jugador de fútbol americano y sobre todo el valor de la amistad, el tener mucha gente con la que puedes crecer, con la que puedes relacionarte y al final de cuentas pues somos seres que vivimos en comunidad, ¿no? Y creo que eso es algo importante. Bueno, hoy tuvimos el gran privilegio de contar aquí en el podcast de los amigos del tío Toño a un coach que es Edmundo Reyes, que realmente es un referente aquí del fútbol americano, una gente nuestra, nuestra comunidad, que sigue participando, que le apasiona el fútbol americano. Y ya por último, despedida, pues bueno, Monterrey es una ciudad donde o eres vaquero o eres acerero. ¿Cuál es tu caso? Yo soy Cowboys desde toda la vida y déjame contarte la historia. Jugábamos mi primo y yo ahí en tu casa, Toño. Estábamos jugando de chiquillos y mi padre estaba viendo un juego en la televisión y pasamos corriendo por ahí, él y yo, éramos unos chiquitillos y volteamos y estaba un juego y nos sentamos. Yo nunca había visto fútbol americano, mi primo tampoco. Nos sentamos enfrente del televisor con mi padre a ver el juego y nos cautivó, nos atrapó el juego, ¿no? Nos quedamos viendo y sin decir nada, nomás de repente yo le digo a mi primo, yo le voy a los de la Estrella. Y él me dice, yo le voy a los del cuerno en el casco. Y desde entonces yo le voy a los Cowboys y mi primo José Juan Martínez, le mando un saludo, le va a los Rams de Los Ángeles. Muchas gracias, coach, por recordarnos que la grandeza no se mide en victorias, sino en las vidas que se inspiran y en las que va uno teniendo cierta influencia. Recuerden, este es el podcast de los amigos del tío Toño y también la amistad se cultiva a través del deporte. Nos vemos en la próxima. Nuevamente, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Toño. Al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, qué bueno escuchar que me consideras un amigo del tío Toño. Gracias y nos vemos la próxima. Hasta pronto.